Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Luz Erika. Esta es la segunda parte de ese story time de lo que hicimos, cómo tuve esa experiencia a regresiones a vidas pasadas. Bueno, mi experiencia, lo que les voy a contar ahorita. Bueno, aquí viene mi historia y eso es lo que yo les voy a compartir. Resulta y sucede que yo fui una nena que nació por medio de una cesárea. Mi mamá entró a trabajo de parto, hizo su trabajo de parto, pero esta pequeña que ven aquí no quería salir. Me intentaron sacar con forceps y nada, 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 nada. ¿Y qué pasó? Hicieron una cesárea de emergencia, no de la manera horizontal, sino vertical, y sacaron a esta princesa. Nací con los ojitos aporreados porque me intentaron sacar con forces. Mamá en su embarazo de mí emocionalmente pasó por una situación eh, triste porque mi papá, no sé cómo entender ahí esa historia de mi mamá. Mi mamá había terminado ese vínculo con mi papá porque mi mamá se enteró que mi papá se estaba metiendo como que con una conocida o una mujer como que allegada a ella. Es como lo que yo le entendí a mi mamá porque mi mamá no sé si es por dolor o es por qué o porque simplemente así es la vida, ella no lo quiere recordar. Ella la verdad eso no lo recuerda, eso es más o menos la información que yo busqué ahí. Es tan increíble que mi mamá ni siquiera se acuerda del nombre de mi papá, simplemente que ella recuerda su sobrenombre, como le decían en el barrio. Bueno, entonces nací yo, mi mamá fue a tenerme sola, fue al hospital sola, se quedó ahí sola. Entonces yo en esta vida, en este transcurso de vida, en todo esto, eh, he tenido, a ver, esto es puramente honesto, estoy siendo muy honesta aquí con usted, he tenido siempre la sensación de que amar duele. O sea, como que cuando amas, estás, es que es más, yo lo recorté, yo lo anoté por aquí. Si fue por acá que yo lo anoté, yo les voy a compartir porque yo tuve que hacer mis anotaciones, yo tuve que anotar todo eso. No, esta no es, porque yo aquí tengo muchos apuntes y esto fue el día de ayer. Ahora sí. Aquí yo inclusive coloqué cómo integrar mi nacimiento. Entonces yo tuve que ir teniendo toda esta información de vidas pasadas, de cómo literalmente la forma como nace una persona influye mucho en la forma que va a transcurrir su vida. Pero como les he dicho, y es una fiel hoy día que creo que nosotros antes de venir a esta realidad llamada vida, pactamos, acordamos con esos papás, acordamos nuestro día de nacimiento porque necesitamos esa influencia de ese signo zodiacal que nos va a regir. Porque, a ver, yo siempre les he dicho, soy de las personas que digo, un signo zodiacal no me define como persona, pero sí me da unas coordenadas. Es como si él fuera un mapa y me dijera, estas características tú las vas a necesitar, esta influencia de esta energía que está pasando en el cielo el día que tú naciste, te va, es como que va a dar las primeras luces para tú continuar en esta vida, digámoslo así. Yo soy de las que digo que creo hoy 7 de enero del 2026. Creo que esa influencia o ese día bajo el cual tú naciste está acordado para que así sea, porque necesitas eso que te da esa influencia de ese signo zodiacal
para continuar en la vida, para tu experiencia de vida, digámoslo así. Es lo que creo yo. Posiblemente de aquí a unos cuantos años o este mismo año encuentren algo científico o algo que diga, no es así, esto pasa, ok, hoy esa es mi creencia, eso es lo que yo creo hoy. Mi verdad, es mi verdad hoy. Entonces yo empecé a leer y yo dije, ya, entonces volví, o sea, yo ya tenía esta información porque mi mamá me la había contado, pero hacerla consciente y real, así palpable, no. Eso sucedió el día de ayer. Que yo escuchaba a alguien hablar y yo decía, ay, ¿y mi nacimiento? ¿Cómo fue mi nacimiento? Yo, claro, mi mamá me dijo que nací, empezó un trabajo de parto, ella se fue solita para la clínica, estaba pequeña, me tuvo joven. Pues en ese entonces era joven, pero era algo como visto entre normal. Ahora tener a una persona de hoy día, tener un hijo a los 16 años es muy joven. Y mi mamá venía del Chocó, venía a esta ciudad grande, eh, otra cultura, la ciudad para ellos era un monstruo y se enamoró y abrió su corazón y tuvo hasta princesa. Entonces yo nací por esa cesárea, nací, me intentaron sacar por forces, pero me quedé atorada porque su pelvis era muy pequeña, o sea, ella era pequeña porque mamá es una mujer baja, estatura baja, al común pues. Entonces me quedé atascada y me intentaban sacar por forces, entonces me aporrearon, mi mamá me dice que yo nací como con los ojitos aporreados, como que con la, con la carita porreada. Y los forces son como unas pinzas grandes que cogen la cabeza del bebé y lo intentan sacar porque no baja bien por el canal de parto. Y a la final terminaron con una cesárea. Entonces yo decía, yo por qué no quería nacer, o sea, ¿por qué tanta dificultad para yo nacer? Claro, es que yo ya tenía una información de esa mamá que sintió mientras me estaba gestando a mí y eso sí tiene que ver, en mi creencia, eso sí que tiene que ver, cómo se sentía esa mamá mientras esta personita se estaba gestando ahí, porque estamos conectadas, yo percibo como ser sintiente, consciente que está creciendo en esa barriguita, me estoy alimentando de ella, pero también estoy recibiendo esas emociones. Y yo decía, yo por qué no quería nacer, claro, porque mi mamá llevó un embarazo muy sola, sintiéndose abandonada y posiblemente eh, con miedo. Ella posiblemente tenía miedo a cómo enfrentar la vida con una personita más que traía y que se tenía que hacer responsable. Entonces yo decía, ¡ah! El mundo a mí me genera como, ay, no, no quiero. Entonces eso fue lo que dije yo, no, 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 yo no quiero, ese mundo afuera para mí no es seguro, es más comodita yo estar acá en mamá, acá estoy. Entonces yo decía, pues madre, entonces yendo a ese nacimiento, ¿cómo lo integro? Porque sí o sí, eso a mí me afectó en esta, o sea, eso tuvo que ver con esta experiencia llamada vida y que ahora que yo tengo todos estos conocimientos, que he aprendido mucho, que no he visto, ay, pobrecita de mí, ¿por qué me pasó eso? No, a mí me condicionó, pero ahorita lo estoy viendo con mis vínculos, con las personas que yo me relaciono. Entonces, es muy charro porque ahí, para mí, en mi transcurso de vida, en esta experiencia, en este caminar, para mí el amor representaba inestabilidad, inestabilidad. Y el vínculo, posible pérdida. Y eso se vio en todas mis relaciones. O sea, cuando yo era adolescente, a mí me daba miedo enamorarme. Era como que el enamorarme era anteponer un sufrimiento. O sea, yo voy a sufrir. Y lo puedo decir ahorita porque lo he visto. En ese momento, posiblemente yo lo veía normal. Tú escuchas
muchas narrativas de que los hombres, o sea, las escuchaba yo porque eso era esa información era la que había en mí. Entonces, como la había en mí, encontraba personas a mi alrededor que me siguieran alimentando esa percepción que yo tenía del amor. O sea, es que el amor es inestabilidad. Y en el transcurso de mi vida lo viví. O sea, yo hablaba ayer con alguien no con mi hijo porque él ya está grande y tenemos estas conversaciones profundas y yo le decía a él, era increíble cómo justo en el momento que a mí me pretendía a alguien o para tener un vínculo de pareja, inclusive de amistades, yo inmediatamente tenía antepuesto, voy a sufrir. Era increíble. Y lo veo ahora. En ese entonces era mi vida, era algo normal que yo estaba viviendo. Entonces yo le decía también a mi hijo, siempre fui una persona que era muy quisquillosa, digámoslo así, para los vínculos, para las amistades y para las parejas. Abrirme a mí, abrirme. Para crear un vínculo yo era supremamente desconfiada. Por eso nací bajo el signo de cáncer, ese cangrejito que va ahí todo precavido porque todo a su alrededor genera peligro y va como muy sisilosito, muy así, muy, y que cuando ve el peligro ¡pum!, se mete a su casita. Yo necesitaba nacer bajas influencias para ver todo esto y sanar de otro trauma, de otra línea, de otra vida. Eso tuvo que haber pasado. Estoy en esta que tengo la capacidad de ver para sanar, para reescribirme, para reescribir eso, para transmutar esa energía que venía conmigo y que sí o sí atraía hacia mí experiencias que me mostraran lo mismo hasta que yo fuera consciente y dijera, esto, parar, parar, porque ya no me quiero experimentar desde ahí. Ya lo viví, cada experiencia fue perfecta, haber tenido esta mamá, haber tenido ese papá, haber tenido todas las parejas, no muchas porque no fui de muchas parejas, la verdad que no, por ser así tan sisilosa, yo no fui de muchas parejas. Esas parejas que me enseñaron que el amor no tiene por qué ser inestable y que los vínculos no siempre me tienen que abandonar. Entonces, como yo ya estaba predispuesta a eso, atraje a mí experiencias que sí o sí en eso iban a terminar, en eso iban a terminar. Entonces, empecé desde ayer a hacer ese trabajo que se los quiero compartir, que vamos a reescribir su significado en mi cuerpo e integración. O sea, ayer lo vi cuando me puse a analizar mi forma de haber nacido, a ver, yo lo vi, yo dije, oh, madre, claro, claro, para mí los vínculos siempre generan inestabilidad y generan como que te vas a ir, me vas a abandonar, posible pérdida y hoy vamos a cambiar eso. Eso lo hice ayer, se lo estoy compartiendo. Y también en un video les compartí una experiencia que tuve con una amiga, pero que eso ayer lo vi y encaja perfectamente. Y yo digo, wow, vaya 2026 con el que empezamos, no como lo empecé hace un año, empecé el 25, no, este 2026 lo empecé con una apertura increíble de ir ahí al nacimiento, de ir ahí, esa forma en que yo nací, vine al mundo. Entonces la describí, fui allá, antes ahí donde hice una regresión a ese momento de mi nacimiento, la hice ayer con todas estas herramientas y les estoy compartiendo a ustedes el resultado. Fui ahí a mi nacimiento, vi a mi mamá, me vi nacer, ya no nací con urgencia, ya no nací con forces, ya no nací con miedo a la vida, a vivir, a vincularme.
ya recibí esa bebé, la amé, porque yo le decía ayer a mi hijo, porque compartí con él la experiencia de ayer, amé a esa bebé hermosa. Vea, es que yo le decía a mi hijo, yo amé ese nacimiento mío como si yo fuera la que estuviera, como si yo hubiese sido la que estuviera pariendo y cogí esa bebé como mía, la amé, vea, le dije, amada mía, ahora no estás sola, yo me quedo contigo y me voy a quedar contigo siempre, no tienes que luchar por nada, o sea, mejor dicho es que les hablo y es como si la tuviera acá y esa ternura, o sea, me vi recién nacidita y yo amé esa bebé, la amé con todo, con absolutamente todo lo que yo tenía, la llené de tanto amor y eso también lo hice con la experiencia que pasé con mi amiga en cuanto a una respuesta que ella me llevó a la niña de 7 años, que también le dije, me voy a quedar contigo porque hay una experiencia, yo creo que en el en vivo que hay, se los cuento, pero yo tenía que ir a la raíz de mi nacimiento, a la raíz, ahí, porque fue en ese nacimiento, fue a los 7 años y fue de aquí una cantidad de veces y yo ya veo, eso es un patrón que se repite, es un bucle que se repite en cada de mi mía. Esa mesa gorda, dije, ya no tienes que luchar, te amo, hermosa, hermosa. Es que me llena de emoción, la llené de amor, le dije que no tenía que luchar por nada, que yo nunca la iba a abandonar, la cogí en mis brazos y me hice una con ella misma. No, la llené de amor. Y eso es un amor que me estoy sintiendo por mí misma. O sea, ¿cómo vamos a ese momento? Yo no voy a cambiar el pasado porque ya nací por esas circunstancias, ya mamá vivió lo que vivió, honro a mi mamá, entiendo el dolor por el que ella iba a pasar, también honro a mi papá sin culpa ni de echarle culpa a él de nada, así tenía que pasar, así era mi historia y yo honro esa historia, yo la honro, en serio honro esa historia, la honro. Entonces, amo a mamá por ser tan fuerte, tan valiente, esa mujer tan fuerte, irse solita a dar a luz, pasar por un trabajo de parto y terminar en una cesárea urgente y aún así con esa capacidad. Me amó de la manera como ella me tenía que amar, honró a ese papá porque fue el que puso esa semilla y así tenía que ir, no le echo culpas de nada, esa es mi historia y amo cada renglón de esa historia, la amo porque a eso, a todo eso que yo viví, amo a esta persona que soy hoy, la amo incondicionalmente y nunca, nunca la voy a dejar sola, pase lo que pase y por encima de lo que sea, una y otra vez la voy a elegir, me voy a elegir yo, no me voy a abandonar, no me voy a abandonar. Pues, miren qué especial eso, cómo tú con esas herramientas te puedes ayudar en tus procesos cuando haces conciencia, cuando entras a tu silencio, a tu pausa, no te dejas bombardear porque yo enero lo empecé así como de los compartí en el video que en la primera parte que está en la segunda, no sé si va a haber una tercera porque se hacen muy largos, como tú con esas herramientas, cuando pausas, cuando antes entras en tu silencio genuino, siendo 100% honesta y te preguntas qué quieres en la vida. Y te digo, esa conciencia te manda la información, hay que filtrarla, pero la filtramos en el silencio. Y como les digo, ya eso fue mi pasado, que lo honro. Hoy lo reescribo, vuelvo y nazco de la manera perfecta que quiero nacer hoy. O sea, no es que esa manera fue imperfecta, no. Esa manera dejó unas memorias en mí que me iban a ayudar para esta experiencia. Pero hoy
simplemente yo la reescribo, volviendo a nacer de nuevo, diciéndole a esa bebé que no quería nacer, que tranquila, que naciera, pero ya la traje con calma, la traje con amor, la traje con paciencia, no con esa urgencia, no con esa lucha con los forces, no, porque eso es una memoria en mí que sí o sí se seguía perpetuando, porque estaba ahí, imprenta en mi cuerpo. Entonces, eso era lo que les quería decir para el día de hoy. Les digo lo que yo escribí más o menos ayer después de que pasé por todo eso. Eh, ¿Cómo nombrar esa antigua historia? He vivido con la memoria de que el amor se va. Tenía esa memoria de que el amor se iba. He amado con el miedo de perder. He esperado el abandono porque traía esa memoria de todo eso. Incluso cuando yo deseaba quedarme, y voy a ser sincera, esto lo viví con mis parejas, con esos vínculos de pareja, lo viví con esos vínculos de compañeras, lo he vivido. O sea, ayer fue que yo cuando nací fui consciente de todo eso, pero la reescribo. Hoy cierro, hoy cierro esa línea de tiempo del abandono. El amor no se va cuando yo lo necesito. Puedo ser amada. Veas que cuando digo estas palabras es como si mi vientre por allá. Puedo ser amada, elegida y sostenida. No tengo que demostrar mi valor para que se quede. Hoy lo transmuto. Libero esa historia de mi cuerpo, de mis vínculos, de mis elecciones. Me abro a relaciones donde el amor pertenece. El amor no huye de mí. Yo ya no vivo desde la herida, de esa herida, de esa herida de esa mamá, de ese abandono de esa mamá en su momento que me estaba gestando a mí. No. Pero como digo, así tenía que ser mi historia para hoy contarla y reescribirla de manera diferente. Así que muchísimas gracias. Que este mensaje le llegue a la persona que le tenga que llegar. Comenta qué quieres hacer. Mire, hay unos seres humanos que ya pausaron por su experiencia algo, como este señor Brian Weiss. Muchas vidas, muchos maestros. Hay unas historias que nos limitan. Y yo he escuchado, es que ya no hay tiempo para sanar. O sea, yo lo que digo, hay un momento para sanar específicamente algo y te enteras cuando entras en tu caos mental, te, la mente te hace así y tienes que pausar. A ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué realmente tú quieres en la vida? ¿Qué realmente? Y ve por ello, pero no desde el afán de la afuera, no por demostrarle a alguien algo o afuera algo, no. ¿Qué quieres en esencia tú? Perdón, porque eso fue lo que yo viví a principios de año. Yo dije, ¡ay! Yo dije, tranquila, calma, calma, calma. Y todo eso por tener esa capacidad de entrar a mi calma y de ser consciente de todas esas experiencias que pasé en diciembre, porque esta experiencia de ese vínculo con esa amiga me llevó a la niña de 7 años. Pero por ver esa niña de 7 años, escuché una información que me llegó y no me llegó agrede, me llegó porque la necesitaba justo para ese momento. Yo dije, ¡hey! Yo no he hecho nada con mi nacimiento. Y es ahí, esa es la raíz, de ahí, de esa manera, cómo se sintió mamá al gestarme, cómo, en qué formas yo nací, es que pausaron ciertas experiencias a vivir. Y como dijo, no fueron malas, simplemente me desbloqueó algo porque me volvía otra vez esa energía y yo frecuencialmente volvía a estar en coherencia con esa energía y la volví a perpetuar en este tiempo. Yo dije, no. Así que muchísimas gracias y chao, chao.